3, 2, 1, ¿qué tal? ¿Cómo escuchamos allá? Pues muy buenas tardes, sean bienvenidos, bienvenidas a Punto y Coma. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Vamos a estar platicando hoy de un tema muy interesante, algo controversial, que es, ¿qué le da el título a este libro? Es mejor pensar que Dios no existe. Y lo vamos a estar platicando con su autor, a quien le damos la bienvenida de nuevo a este espacio. Bienvenido, Hernán Canales. Muchas gracias. Bueno, pues Hernán, voy a dar primero una pequeña probadita de lo que trata este libro, y luego ya pasamos un poquito a las preguntas. Es un libro que nos trae Hernán aquí como autor primerizo. No es novela, no es ficción esto, no es poesía tampoco. Yo lo clasificaría como un ensayo crítico sobre la religión católica, como bien dice aquí el subtítulo, una crítica a la religión católica, breve ensayo teológico filosófico. Entonces les voy a leer un pequeño pasaje del libro que para mí suma un poquito parte del argumento. Es un libro que se mete en distintas facetas de la religión, desde el aspecto psicológico, es decir, qué efecto tiene el creer en Dios en nuestras vidas, en nuestro sentido de agencia sobre nuestras vidas, en nuestro sentido de culpa, en nuestras acciones. Y también se mete en la historia, ¿no?, de los diferentes argumentos. No es un texto que intenta desmentir la existencia de Dios, sino al contrario, no se mete en si Dios existe o no existe y estas pruebas que luego se meten los teólogos, sino es muy práctico al decir por qué en tu vida tú vas a ser más feliz y vas a vivir una vida más plena si abandonas esta idea con la que crecimos muchos, particularmente aquí en la iglesia cristiana, en la iglesia católica, sobre la existencia de Dios. Entonces, esto es un pequeño pasaje. Dice Hernán: por elemental sentido común, es preferible pensar que la vida es nuestra a pensar que es de alguien más. Es preferible pensar que nosotros somos los que decidimos que pensar que alguien más decide por nosotros. Es preferible pensar que nosotros somos los responsables de nuestros actos que pensar que alguien más lo es. Es preferible pensar que si nos esforzamos y hacemos la tarea, tenemos éxito, a pensar que lo podemos lograr de otra manera. Es preferible pensar que nuestra voluntad es propia que pensar que es de alguien más. Es preferible pensar que tenemos absoluta libertad de pensamiento a pensar que no la tenemos. Es preferible pensar que es natural enamorarse y procrear una familia que pensar que al sacrificar este deseo se logra un bien mayor. Es preferible pensar que el infierno no existe a pensar que existe. Con esto es suficiente para señalar que si hay una corriente del pensamiento, una filosofía, una doctrina o una religión que contamine o que impida poner en práctica las preferencias señaladas, esa corriente del pensamiento, esa filosofía, esa doctrina o esa religión no está tomando en cuenta al ser humano, no lo está considerando, no lo está incluyendo, desvaloriza y desconoce al ser humano, desconoce las necesidades o las pulsaciones que le son propias, inherentes y naturales, que vienen con la vida misma de la persona, que la persona nace con ellas, que están en el torrente sanguíneo, en el germen mismo de la vida de la persona, y que por lo mismo estas preferencias son universales, se aplican a toda persona sin importar el lugar donde nazca, el país de nacimiento no hace diferencia. Una religión que atenta o que pone en riesgo estas preferencias es una religión que no aporta, no contribuye al mejoramiento y al enriquecimiento de la vida del ser humano, no contribuye a su plenitud, no contribuye a su felicidad, es una religión que estorba.
que hace la vida más difícil, más complicada y más enredada. Es una religión en donde el ser humano no es su premisa inicial, no es su punto de partida, ni tampoco su punto de llegada. Es una religión que se preocupa más por ella, que piensa más en ella, que se interesa más en ella que en el ser humano. El ser humano no está en su mira, no lo ve, como es el caso de la religión católica. Adelante, bienvenidos. Buenas tardes. Entonces, para mí, ahí Hernán se hace una síntesis del argumento principal en contra de la religión católica. Entonces, quiero hacer un paréntesis. Si hay preguntas, si hay dudas, también va a ser la presentación del libro, pero la intención mía y de Hernán es que también sea la invitación a un diálogo abierto. Entonces, primero que nada, Hernán, me gustaría que nos platicaras y me gustaría preguntarte, ¿qué te lleva a escribir y publicar este libro? ¿Es algo que siempre has pensado en tu vida? ¿Es algo a una conclusión a la que has llegado recientemente? ¿Y por qué crees que es importante que la gente lea y debata con este pensar? Sí, mire, la raíz o la razón de ser de por qué escribí esto es porque simple y sencillamente me di cuenta de algunas verdades, para mí muy obvias. Una de ellas es: no necesito a Dios, no necesito una religión para darme cuenta que es bueno ayudar al prójimo. No necesito a Dios ni necesito una religión para obrar bien en esta vida. Entonces, si no la necesito, si la misma capacidad del ser humano logra entender lo que es bien, lo que es bueno y lo que es malo, ¿para qué entonces la religión? Siempre he tenido un mal inclinación hacia la religión, estoy hablando específicamente de la católica, porque la religión te debilita, te hace refugiar en ella. Esa es la naturaleza de la religión: hacerte chiquito, hacerte débil, hacerte frágil, para que te refugies en ella, para hacer más fuerte la religión. A la religión le importan gentes de carácter muy leves. No le interesan las personas que tengan un carácter fuerte. Las personas que tienen un carácter fuerte, por lo general, entienden que son responsables de sus acciones, de las consecuencias de sus acciones o de las consecuencias de sus omisiones. No es Dios el responsable. Y ahí que se labran más la vida, se forjan más en tratar de mejorar y de hacer bien las cosas. En cambio, la religión de alguna manera te orilla, te lleva a creer que este mundo está gobernado por un Dios y que como consecuencia lo bueno o lo malo, lo bien que te vaya o lo mal que te vaya es debido a ese Dios. O sea, Dios gobierna y manda en este mundo. Si aceptamos esa tesis y si somos congruentes, tenemos que aceptar que entonces nosotros no tenemos libre albedrío, que nosotros no pensamos por nosotros mismos, que nosotros no somos responsables, que es alguien más el responsable. Entonces, ese tipo de reflexiones son las que me llevaron a plasmar mis pensamientos. Como bien lo dice aquí, realmente es un ensayo, es un punto de partida, es un pensamiento, un desahogo, esa sería la palabra más correcta, creo yo, puesto en líneas. Luego, si entramos un poquito al tema del infierno, pues no es de sentido común creer. O sea, ¿cómo voy a aceptar una religión en donde el castigo puede ser la condena eterna? Una condena eterna que pagas
con lumbre. Pues no puede ser una religión sana. Y aparte de que naces con un pecado original, o sea, naces con un pecado y te mueres, te vas al infierno o te vas al purgatorio, porque los dos. O sea, es un sufrir al nacer y un sufrir al morir. No me hace sentido. Prefiero pensar que Dios no existe y que todo es un mito creado por una élite intelectual cristiana, católica, que procuró allegarse de muchas gentes para el beneficio propio y exclusivo de ellos. Entonces, esa es realmente la razón de ser, el por qué. O sea, pongamos un ejemplo muy simple, no lo traiga, pero prendan un encendedor y pongan el dedo dentro de la lumbre. No lo aguantan 10 segundos. O imagínense una vida, la eternidad, estarse quemándose por una eternidad, por un pecado, por una desobediencia. Pues nomás no hace sentido. Entonces, por eso prefiero pensar, o sea, con Dios me va muy mal, sin Dios me va mejor. Ese Dios me va a llevar a sufrir en esta vida. Luego, el sacrificio. Pongo ahí que el principal postulado es tratar de vivir mejor, tratar de vivir lo mejor que se puede esta vida, sin hacer daño a los demás y sin hacerse daño a uno mismo. Punto. ¿Qué necesidad hay de esos sacrificios que impone o que sugiere la Iglesia Católica de hacerlo por el bien de Dios? Pues si Dios es Dios como lo pinta la Iglesia Católica, no necesita del dolor humano. Y además, ¿qué beneficio, qué valor agregado damos a la sociedad, damos al prójimo sacrificándonos? No le damos ningún valor agregado, no mejora la vida. Entonces, ¿qué sentido tiene el sacrificio que pone la religión católica? Pues no tiene ninguno. Y así me voy punto por punto y llego a la conclusión final, que es esa. Me va mejor sin Dios que con Dios. Esa frase muy conocida, con el mazo, a Dios rogando y con el mazo dando. Digo, lo que importa es el mazo, no Dios. No nos confundamos. Y luego, si las cosas resultan bien, pero la misma iglesia nos confunde, es que fue gracias a Dios. Pues no fue gracias a Dios, fue gracias al mazo. Esta vida es de esfuerzo, es de trabajo, es de dedicación, y eso es lo único que te puede producir un bien o un valor agregado. Lo otro, no. Un ejemplo muy sencillo y muy fácil, que suena tonto, ¿verdad? Pero si tienes un examen, no por ir a la iglesia y rezar porque te vaya bien, te va a ir bien, le va mejor al que se pone a estudiar. Entonces, las verdades de la vida son muy distintas a las verdades de la religión católica. Y eso es, al final de cuentas, el espíritu de mi ensayo. Me va a tocar a mí, Hernán, ahora ser el abogado del diablo, sin ser abogado, bueno, sí, diablo. Diabólico, no, el abogado de Dios en este caso, sí. Porque lo estás atacando a la religión. Muy bien. Y te quería preguntar, a ver, alguien podría decir, si no hay un Dios y religión, o sea que son dos distintas cosas, pero decir, bueno, nos dan un código para saber cómo vivir, ¿no? Como dices tú, te dicen, mira, si haces esto te vas al cielo, si no haces esto te vas al infierno. Es un código de decir, a ver, estos sí son cosas, conductas aceptables, estos no, y nos dan alguna estructura en la sociedad para poder que no nos estemos asesinando los unos a los otros. Ya les dejo ahí qué tan exitoso no ha sido la enseñanza, pero dejar de creer en Dios no nos llevaría a algún nihilismo, algún anarquismo, de decir, bueno,
Si Dios no existe, ¿cómo saber cómo obrar bien y cómo obrar mal? No, yo creo que antes de Dios, podemos hablar de la antigua Grecia, los grandes teólogos de la India, de China, de la parte de Asia. O sea, el hombre entiende que hay una moral, pero esa moral no la tenemos que relacionar con la religión católica. El hombre entiende que si se porta bien le va mejor a que si se porta mal en la vida. Entonces, yo creo que el vivir de acuerdo con ese criterio de que obrando bien te va mejor, logras entender que no te conviene obrar mal y andar ahí de degenerado, o de loco, o de drogo, o de tomador. Yo creo que el mismo hombre, el mismo ser humano se impone una ética, una conducta, un comportamiento. Y esa ética y esa conducta y ese comportamiento nada tiene que ver con la religión católica. La religión católica hace suyo varios conceptos del bien, pero no son de la religión católica, son conceptos que el propio hombre, el propio ser humano fue elaborando a través del tiempo. El ayudar al prójimo, el dar caridad, el no mentir, el no robar, son conceptos universales, no son propios y exclusivos de la religión católica. Que la religión católica los haga suyos es otra cosa, pero no son de la religión católica, es un entendimiento natural. Tú entiendes de manera natural que no conviene robar, que no conviene matar, entiendes que no conviene meterte con la mujer de tu prójimo. Tenemos la capacidad de entendimiento, y en ese entendimiento no tiene nada que ver Dios ni la religión. Es más, es muy triste. En la Segunda Guerra Mundial, Hitler, por el lado de los nazis, obviamente, Mussolini, los campos de concentración, la Iglesia Católica estaba plenamente consciente de los campos de concentración. ¿Y qué hizo la Iglesia Católica? Nada, absolutamente nada. Fue cómplice de Hitler, fue cómplice de Mussolini por conveniencia propia, y dejó que sufrieran los propios prisioneros sin hacer absolutamente nada. Entonces, ¿cuál es el valor agregado que en un momento dado puede ofrecer la religión católica? No ha ofrecido ninguno, más que la verbolea. O sea, es una religión que necesita de tantas iglesias y de tanta decoración para hacer valer su doctrina. No puede ser una buena doctrina, ¿verdad? Entonces, no hay como ser normal, ser sencillo, obrar bien. Y obrar bien, volvemos a lo mismo, entendemos cuáles son los principios fundamentales de las relaciones con los semejantes para conducirnos como tal, pero no se las chequemos a la religión católica. No sé si me expliqué. Me gustaría, número uno, si tenemos preguntas, con gusto pueden alzar la mano y abrimos el diálogo, les pasamos el micrófono. Antes me gustaría saber, cuántos somos de un lado, cuántos somos del otro lado. Si pudieran levantar las manos las personas aquí presentes que son creyentes, la mayoría. Estás aquí en contra de una mayoría. Y pues el resto, asumo, no practican, han abandonado la fe y están de acuerdo aquí con el título del libro. Es mejor pensar que Dios no existe. En ese caso, me gustaría explorar otro tema que abordas en el libro, que es, primero me gustaría leerles un pequeño pasaje hablando de eso,
que me parece interesante decir, bueno, nosotros los humanos hacemos estos códigos porque en la vida, tienes un capítulo que dice, la vida no sabe ni entiende de justicia, que podría ser a lo mejor una afirmación un poco inquietante, pero aquí lo explicas, dice el libro, ninguna idea de justicia merodea la vida. La vida no tiene partículas de justicia ni partículas de injusticia. La vida no se preocupa ni le interesa enseñarnos. Somos nosotros los que aprendemos de la vida. La vida no sabe ni entiende de justicia, y si no sabe ni entiende de justicia, no tiene por qué ser justa, ni tampoco por qué ser injusta. No le pidamos a la vida lo que no tiene, lo que no nos puede dar, y si lo hacemos, somos nosotros los que estamos mal, no la vida. Porque muchos dirían, bueno, a ver, pero Dios, con la fe en la religión nos dice que si uno obra mal, va a tener un castigo eterno. Y aquí dices tú, no hay justicia en la vida, más que la que hagamos nosotros. Totalmente. Es como, no puede haber religión sin personas. La religión la crean las personas. Las personas son las que definen los códigos de conducta, los que definen la filosofía a seguir. Pero no es... volvemos a lo mismo, es decir, es que la vida no tiene nada que ver, no involucres una cosa que es amorfa. Si te portas mal, la vida va a ser injusta contigo. O sea, no es que la vida como tal, sino las repercusiones de tu obrar equivocado las vas a pagar, y lo que hagas bien lo vas a recibir. Es así de simple. No hay algo mágico en el más allá que haga que si te equivocas te vaya bien. No, si te equivocas no te va a ir bien. Entonces, mejor hay que echarle ganas, mejor hay que pensar, hay que repasar para que no nos vaya mal. Si no, si creemos de que pidiéndole a Dios nos va a evitar el equivocarnos, pues nos vamos a volver a equivocar. Entonces, la vida es inmune. Es el ser humano que aplica los criterios de justicia o de injusticia. Punto. ¿Y cómo te explicas, Hernán, que el éxito de la religión, el hecho de que... Porque el ser humano es temeroso, el ser humano es frágil, el ser humano prefiere la esperanza a la realidad. Entonces, sobre esa base, saber que el día de mañana vas a ir a un cielo toda bendición, y que vas a ver a tus seres queridos, pues híjole, mano, es un boleto de entrada muy atractivo. Entonces, pues la gente prefiere creer en eso. Pero si la gente, en lugar de pensar, de creer en eso, piensa en el prójimo que tiene enfrente, ¿verdad?, y lo atiende, y se olvida de esas cosas futuras, le va mejor y se siente mejor. Pero la gente es temerosa, necesita refugiarse, necesita creer que hay un Dios. La gente cree que la alegría le va a venir así por obra de gracia. Entonces, como no aparece la alegría por obra de gracia, porque solamente aparece a raíz de tu esfuerzo, pues mejor se acoge de la religión para creer que el día de mañana va a tener esa gracia o esa alegría que no tuvo en la tierra. Y a la iglesia le conviene a esas gentes. La iglesia prefiere esas gente débil, gente que esté esperanzada en un futuro y que no entienda que es el presente con el presente, el día a día, donde se va forjando la persona. Entonces, la religión es para los miedosos, son para los frágiles, para los que no quieren esforzarse, para los que quieren tener una esperanza. ¿Por qué quieres tener una esperanza? Porque el hoy por hoy no lo disfrutas, porque el hoy por hoy no lo valoras, porque el hoy por hoy lo desatiendes. Entonces te refugias en la esperanza. Pero si atiendes el hoy por hoy,
No necesitas de la esperanza para el día de mañana. La esperanza la tienes en el mismo acto del día a día. ¿Y qué piensas, Hernán, de, viéndolo de otro lado, alguien que dijera, pues hay que ser, uno es pequeño en el mundo, a ti no escoges dónde naces, no escoges qué familia te toca, qué país, si están en guerra, si no están en guerra, y de repente uno, creo que como ser humano siente de repente cuando analiza su estado, un agradecimiento, una necesidad de decir, híjole, estoy agradecido de esto que me tocó, digo, mucho me esforcé yo para lograrlo, pero también me tocaron circunstancias en donde lo pude lograr. Claro. ¿Tú sientes ese agradecimiento y hacia dónde lo diriges? Yo soy precisamente por esa misma manera de pensar, te lleva a agradecer. En lo personal soy una persona que agradezco muchísimo, porque estoy consciente que no hay un mañana, que no hay una esperanza. Entonces me aboco y me concentro en el hoy por hoy. Eso no significa que porque no haya Dios no soy agradecido. Son dos cosas distintas. Soy muy agradecido, pero tampoco hay Dios. No por eso hay que tirar la toalla y decir, mira, nada importa. Nada. No, todo importa. No es el cielo lo que determina la importancia de la vida. Es la vida lo que determina la importancia de la vida. Tienes una máxima que ahorita comentabas que me gusta mucho, porque también suma mucho, no sé si es tuya original, Hernán, que es, puede haber personas sin religión o sin Dios, pero no puede haber una religión sin personas. Imposible que haya una religión sin personas. O sea, la religión fue creada por las personas para beneficio, y pongo ahí, de una élite intelectual. Son los únicos que realmente se benefician de la religión como negocio. O sea, si la iglesia fuera pobre, es una iglesia pobre para los pobres, no habría esas iglesias que hay en todo el mundo. ¿De dónde viene el dinero de esas iglesias? Pues viene del temor infundado a las personas. Les infunden un miedo, un temor del infierno que las llevan a de alguna manera ayudar económicamente a la iglesia para evitar ese temor. Pero ese dinero viene perdón la expresión, pero viene del ser humano temeroso. Por eso da esas participaciones y esos donativos, por miedo al infierno, por miedo que han infundido a los religiosos. No se vale. De algún lado tiene que venir ese dinero. Bueno, recordemos el famoso Lutero. ¿Por qué Lutero renunció? ¿Qué fue lo que pasó con Lutero? Lo que pasó con Lutero, pues Lutero creo que era un dominico, un franciscano, no me acuerdo exactamente, muy creyente en la religión católica, creyente y devoto, y de repente empezó a tomar conciencia que la Iglesia Católica estaba vendiendo el cielo con las indulgencias. O sea, dame dinero y yo te aseguro que vas a entrar al cielo, o te aseguro que vas a estar en el purgatorio un breve periodo de tiempo. Y de esa manera se construyó la Basílica de San Pedro con el dinero de las indulgencias promulgadas por el Papa Gregorio X, creo. Y Lutero, al tomar conciencia de que se estaba desvirtuando la verdadera naturaleza de la religión católica, renunció, y fue el que creó lo que se llama o lo que se conoce como la Reforma, o lo que se conoce como el protestantismo. Pero volvemos a lo mismo. La iglesia tiene esa riqueza por el dinero que saca
de dos personas temerosas. Y son temerosas por el miedo que les infunde desde chiquitos. Cuidado con el diablo, ahí viene el chamuco. Pues pobres niños. Tú das dinero, vas dando dinero, creyendo que ese dinero te va a servir a la salvación. Y los padres y los religiosos, pues encantados de venderte el cielo, un producto del más allá, ¿verdad? Me gustaría tocar otro tema. Uno de tus capítulos es: el católico no solo le tiene miedo a su muerte, sino pánico y terror. Aquí argumentas que justo nos da una angustia si creemos la hora de la muerte. ¿No sería al revés? Es decir, tener una certeza, es decir, híjole, yo sé que veré bien, voy a ir al cielo, me da esa tranquilidad en mis últimos momentos, o incluso en los momentos de seres queridos, es decir, híjole, yo estoy contento porque sé que mi ser querido ahora ya pasó a otro plano de la existencia y ya no está sufriendo? Y al contrario, si no tenemos una idea de qué sucede después de la muerte, ¿no nos daría miedo ese vacío de decir, híjole, ahí se acaba todo? Pero es que no debe dar miedo ese vacío. O sea, somos productos somos productos de una relación sexual. O sea, ni siquiera tuvimos la capacidad de autodeterminarnos en la vida. Pero entonces tampoco debemos fíjate, siguiendo con tu pregunta, si te da miedo la muerte, es porque te da miedo porque piensas que te puedes ir al infierno. Si obras bien, pues en lugar de darte miedo te da la alegría, pero no porque va a haber un mañana, sino porque cumpliste con tu vocación, cumpliste con lo tuyo, hiciste lo que debiste hacer en la tierra, estás en paz, estás tranquilo, hiciste tu tarea. Te debe dar esa satisfacción. O sea, si mañana soy alguien más, es totalmente irrelevante. Pero la Iglesia Católica te hace ver que es muy importante la muerte. Pues no tiene importancia. Nacemos y nos morimos. Punto. Me gustaría abrir el diálogo, ¿verdad? A dar acá el derecho a réplica. Si es que tenemos algún comentario, es que los muy católicos ya se fueron. Es lo que iba a decir, ya ahuyentamos a una familia con el tema, pero adelante, si es que hay alguna, hasta ahorita de lo que hemos mencionado, o de lo que hayan ustedes pensado en sus momentos de soledad, de reflexión, de inquietud, adelante, o si algo de lo que estamos diciendo no tiene nada de sentido, también adelante. Da miedo. Bueno, sí, claro. Pues yo soy ateo. No creo la religión católica no es la única que tiene un Dios. Hay muchas religiones que tienen un Dios. Entonces estamos hablando de que también hay religiones que tienen muchos dioses. Los originarios, los habitantes originarios de este país tenían muchos dioses. Los que llegaron decían que nada más un Dios deberían tener, ¿no? Y se los impusieron, como dice usted. Y también pienso que en el caso de la imposición de la religión, no hay niños católicos, no hay niños cristianos, no hay niños judíos, no hay niños mahometanos, no hay niños budistas. Son papás cristianos, papás católicos, papás budistas que llevaron a los niños a la iglesia, a la sinagoga, o ¿cómo se llama? El de los islámicos, ¿cómo se llama? Su mezquita, sí. Entonces el niño crece con los temores que le van poniendo siempre desde niño en la iglesia, y pues así se lo va creyendo todo. Yo recuerdo cuando preguntaban, decían, ya sí se va a ir a mejor vida y va a ver a sus papás o sus abuelos, y yo recuerdo que
estaba en secundaria y decía, ¿pero cómo los va a ver? Si yo vi cuando lo enterraron, ya no tiene ojos, ¿cómo lo va a ver? No, pues allá las almas se van a ver, pero ¿cómo? Si las almas tampoco tienen ojos, ¿y cómo se van a identificar? No, mira, está muy claro que la religión católica... Entonces, no es nada más la religión católica, bueno, son todas las religiones. Sí, porque todas tienen el mismo común denominador, ¿verdad? Gracias. Pero en el caso específico de la religión católica, está muy claro que se impuso en México, ¿verdad? Y se impuso con la fuerza. Con la espada. Se vino el Santo Oficio a quemar a los que no creían en la religión católica. Inclusive, Y se espantaban de que los antiguos les quitaban el corazón y decían que eso era salvaje. Y se morían de un golpe de cuchillo, ¿no? Y en cambio los del Santo Oficio llegaban y los quemaban vivos en una hoguera. ¿Qué es más civilizado? ¿Darle un golpe? No. O lo que hace con un caballo, se le pone una pierna y es mejor matarlo porque está sufriendo. Pero el católico venía y los quemaba, decía que eso era más civilizado. Totalmente. ¿Cómo va a ser más civilizado? Totalmente. Y Fray Motolinía, según dice la historia, bautizó a 9 millones de indios. ¿Qué credibilidad puede haber por parte de esos indios? Pues ya los tenían nominados, nomás el cordón, porque ni se les entendía, no les entendían. No tenían el mismo idioma, se los impusieron. Totalmente. Entonces, fíjate, no necesitas pensar mucho para llegar a las conclusiones. Vamos a hacer preguntas simples que ahí pongo. ¿Cómo voy a ver yo a mis abuelos si me voy sin ojos? Sí, o sea, hay muchas. Así de simple. O sea, qué difícil es ser normal. O sea, eres una persona que naciste y que el rato te mueres, se acabó. Tienes hijos, nietos. ¿No? De hecho, aquí haciéndole de nuevo promoción, hay un capítulo que es el dios azteca contra el dios católico. Entra un poquito ahí en el tema, sin entrar a detalle. Pero es que es el dios de dioses y el dios de los aztecas. Sí. Pero los católicos dicen que nada más tenían un dios. Sí. Ya que había muchos dioses. Yo creo que es mejor tener más dioses que nada más un dios. Imagínate, sentido común, ¿no? Si nos vamos a la época 1519-1521, que tenían muchos dioses, diosas inclusive, de repente llegan unos forajidos y te obligan a creer en un solo Dios. Por la fuerza. Pues dices, ¿cómo, verdad? Allá atrás, no sé si tengamos alguna pregunta, si estamos de acuerdo con todo lo que se dijo, o también acá al frente. ¿Algún comentario? ¿Ya? Sí. La madera. Estos temas causan mucho debate. Yo a veces no me gusta ver, por ejemplo, debates de que si Dios existe, que si Dios no existe, que si quién sabe qué. No se llega a ninguna conclusión, no se llega a ningún acuerdo. Entonces, porque la religión, tanto como el ateísmo, son creencias que uno tiene, y con las creencias no puedes hacer nada. Es muy difícil cambiar una creencia. Bueno, sí les puedes repasar. Está la ciencia. Llega un momento en la vida Sí, que estás sí, obligado sí. a repasar tus creencias. La ciencia. Puedes repasar tus creencias, pero hay un tema hay un capítulo en la psicología que se llama disonancia cognitiva. La disonancia cognitiva, si no conocen ese término, Sí, yo sí, no lo conocía. Por más que expliques, es más con hechos, inclusive hechos científicos,
la persona jamás va a aceptar que le estás cambiando tú una creencia. Depende de la edad, depende de la edad. Si a un niño le estás haciendo, entonces pues lo va a creer. Sí. Yo estoy hablando de una persona madura que tiene su creencia, que ya plenamente está desarrollada y tiene su creencia en la religión que sea. Tú no puedes llegar y decirle, no, es que el Dios que te dijeron que no es el Dios que el Dios verdadero, por decir algo. Porque tanto los maometanos como los cristianos, como los judíos, todos se dicen que tienen la religión con el Dios verdadero. Y para unos y otros, unos son Pero mira, infamian al Dios de cada quien. te Entonces, entiendo perfectamente bien, pero mira, ¿qué necesidad de tener qué necesidad de tener un Dios? eso sí, está bien. Si eso obras bien en la estamos vida, de acuerdo. ¿para qué? O sea, que sea maometano, que sea cristiano, que sea budista, ¿qué necesidad ¿De acuerdo? obra bien, pórtate bien? Exactamente. Haz tu tarea, Dijiste esfuérzate? algo muy importante, Hernán, acerca de que en el caso de la religión católica, y se entiende por qué Hernán habla de la religión católica, porque es de la religión que todos nos hemos estado de una manera o de otra en este país, eso es una verdad. Bueno, no todos. Hay otros que no son católicos. Sí, no todos, la mayoría. No tampoco. Sí, la mayoría sí. No. La mayoría está imbuido en Asúmale. Pero sin entrar en detalles, el 85% de los mexicanos se declara católico aquí en este país, más o menos. Y hay otras religiones, bueno, también cristianas. ¿Qué voy a decir? eh, Que no Que todos son no hay católicos. necesidad de creer en un Dios. Sí, no, hay un debate, es cierto. O sea, yo estoy de acuerdo con eso, es ¿Para qué cierto. creer? Sí, ya me acordé. La cosa es de que la moral y las costumbres y ser bueno y todo ese rollo, las religiones, eso como tú dices, bien lo dices, ya existía. O sea, cuando las sociedades eran politeístas, ya existía esa onda de la moral y portarte bien y todo ese asunto. Lo más ven los tratados de Está los bien. filósofos de la antigua Grecia, Sí, claro. y te sorprendes de la sabiduría. Sí, exacto. O sea, lo que hizo el cristianismo, y no solo el cristianismo, la mayoría de las religiones, incluyendo el judaísmo, incluyendo los El musulmanes, el islam, es eso, tomar todo ese bagaje que ya teníamos en la cuestión, vamos, de ser bueno, moral, ese rollo, Exacto. y ahora dice, no, es que tienes que ser un buen cristiano y debes obrar bien. Hay otras personas que no son cristianas y obran mejor que tú. Totalmente de acuerdo. Entonces, es un tema que causa debate por sí, ¿no? Porque uno te pregunta, oye, ¿tú crees en Dios? Es lo primero que te puede preguntar alguien de alguna religión. Pero tú, ahí empieza el debate, ¿no? Le dije, bueno, ¿y qué tiene que ver si creo o no es Dios? Fíjate, No duele. yo en lo personal, No, No duele la pregunta. Eso no. no. yo en lo personal, solo en lo personal cada quien, pero desde el momento que tuve todas esas capitulaciones mentales, me hice mejor persona. Sí. ¿Sí? ¿Más libre? O sea, o menos sujeto a... Me hice mejor persona, o sea, ayudo más, colaboro más, en fin. Sí, no, y en todos lados hay buenas personas y malas personas. Pero yo me hice mejor persona. no te hiciste más egoísta. No, al contrario, porque sé que mi única realidad es esta. Entonces yo tengo que ayudar a mis compañeros. Es lo único que... Si me permite una observación, en el caso de la religión católica, el caso de Adán y Eva En el paraíso, les dice Dios, todo esto pueden comer menos de este árbol. ¿Sí? Y ese árbol supongo que era el del conocimiento, o dicen que es el del conocimiento, ¿sí o no? O sea, podían odiar, podían maldecir, podían hacer muchas cosas, menos el conocimiento. ¿Por qué? Pues porque el conocimiento les iba a abrir los ojos, ¿no?
y eso es lo que los iba a hacer pensar que dónde estaban y a qué se dedicaban. Eso me parece que eso es el origen de todo Pero no hubo un paraíso, no hubo una Adán, ni hubo una Eva. Así es. ¿Por qué no somos más humildes? ¿Por qué no somos más humildes y aceptamos que nos morimos y todo se acabó? ¿Por qué te esa arrogancia impuesta por la religión católica o seducida por la religión católica? No, eres alguien, vales mucho, pues valgo lo que soy, o que no valgo más que eso. Nada más ver el tamaño del universo, ¿no? Ya me voy a morir y se va a acabar todo. No, es que a la Iglesia Católica le conviene que pienses de esa manera. Porque vas más a la iglesia, haces más caridad, haces más donativos. No, hombre, somos animales racionales, que a lo mejor eso no es un privilegio. A lo mejor eso no es un privilegio. Bajo ese mismo punto que mencionaba el caballero del conocimiento, a mí me parece muy interesante cuando uno regresa a los textos, por decir, a la Biblia. Yo les recomendaría mucho, si no se han dado la oportunidad, como creyentes o sin tener ninguna fe, regresar al texto no como un texto sagrado, sino como una obra literaria. Es muy interesante desde el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, porque influyó mucho. Si uno va a leer cualquier obra, desde Shakespeare hasta Cervantes, hasta el Quijote, todos ellos leyeron la Biblia y hacen referencia a ello, y ahí encuentras muchas de las historias arquetípicas. Es muy interesante, sin decirte léelo para que creas en Dios, o para desprobar que no existe. Me parece el texto muy interesante. Por decir, te vas a la historia ahí en el Antiguo Testamento de la Torre de Babel, es un pequeño parrafito en donde habla de esa historia, y justo comenta que supuestamente ya los humanos, ya había sucedido la caída del paraíso, y los humanos estaban organizando y estaban siendo muy exitosos y estaban construyendo una torre, y los ángeles empezaron a temer que iban a alcanzar, que el humano iba a alcanzar a Dios, a la divinidad, que iban a ser tan poderosos. Entonces, ¿qué hacen para evitar eso? Les dan las diferentes lenguas para confundirlos y que no terminen de construir la torre, ¿no? Ahí es otra caída. Y justo ahí hay una noción curiosa del Antiguo Testamento, que es este miedo al ser humano, y miedo de Dios hacia el ser humano, y de que el ser humano obtenga conocimiento. Adelante. Yo te estoy diciendo lo que tú, a veces soy un poco lento para procesar las ideas, pero siguiendo con tu idea de que los niños, que son los papás los que son católicos, que son los papás los que son maometanos, etcétera, etcétera, no los niños. Fíjate, yo ahí hago un ejemplo. Qué triste es o sea, un niño que apenas le salen los dientes. Ahí está la religión católica metiéndose, ¿verdad? Y tenerlos que bautizar y llévalos a la primera comunión, porque si no haces la primera comunión, pues el diablo. O sea, el pobre niño que está pasándosela re bien, ahí llega la religión católica con los padres con esas togas muy formalitos a meterles el dedo en la llaga. Y el pobre niño, la pobre niña se vuelve ya temeroso, se vuelve ya miedoso, le quitas la alegría que en ese momento está teniendo el niño o la niña al meterle la idea del diablo. Y luego los niños y las niñas, con esas ideas del diablo, cometen pecados de grandes, o sea, como si fueran grandes, y luego los padres se asustan, pues ustedes los hicieron grandes, con la perversidad y la monstruosidad, los hicieron grandes. Pues, o sea, no se vale. Es que los estamos educando en la gracia de Dios, no necesitan a Dios a esa edad, menos a esa edad. Pero tienen que agarrarlos desde chiquitos para llevarlos toda la vida. Son una bola de mañosos, de perversos.
De hecho, tengo entendido que hay algunas ramas del cristianismo, creo que son los anabaptistas, que justamente son creyentes, pero están en desacuerdo con bautizar a los niños de bebés. Ellos dicen, es una decisión que uno tiene que tomar de adulto, y solamente de adulto uno puede ya aceptar la religión y la fe y todas las creencias y bautizarse, ¿no? Que el otro pues no es válido, no hubo ningún consentimiento ahí y dentro de los mismos creyentes. Te quería preguntar, Hernán, ¿tú le ves futuro a la religión católica? ¿Crees que, híjole, como decías, a lo mejor hay algo en el ser humano, algún miedo que dices, vamos a seguir teniendo la religión porque sigue satisfaciendo ahí alguna inquietud, alguna ansiedad, algún miedo que tenemos? O decir, ¿sabes qué? No, ya estamos cerca de librarnos o de llegar a otro entendimiento, porque tienes aquí uno de los capítulos un poquito más optimistas, que es la evolución de la conducta humana y de sus valores, que a mí me gusta porque es como un entendimiento de la historia en donde argumentas, híjole, cada vez hemos ido perfeccionando nuestros códigos de convivencia. Voy a leer un poquito aquí. El ser humano como tal, con el paso del tiempo, no solo y únicamente ha evolucionado físicamente, también su código de conducta y sus valores han ido con el tiempo perfeccionándose. Sería más propio decir que con el paso del tiempo los valores se han ido acomodando o ajustando a los modelos de pensar y a las condiciones de la vida del momento, buscando siempre la mejor manera de ser feliz, que es el fin último y supremo de la humanidad. Y me gusta porque es cierto, antes había esclavitud en casi todas las sociedades, y es algo que incluso la religión aprobaba. Decía, la gente utilizaba la Biblia para decir, oye, pues está bien comprar otro ser humano, o la esclavitud, la justicia, una mano por una mano, ¿no? Y un ojo por un ojo. Ya hemos abandonado esos sistemas y buscado otros. Entonces, ¿tú crees que en el futuro todavía hay un lugar para la religión? No sé, la verdad. No sé, porque vuelvo a lo mismo, la religión está hecha para los débiles. Si somos débiles, sí vamos a necesitar una religión. Si somos fuertes, no fuertes en el sentido de vas a retarlo o yo puedo más que la religión, no esa fuerza, no me refiero a eso, sino fuertes en el sentido de abordar los problemas, de hacerte responsable. Entonces, pues todo depende de la fragilidad del ser humano. La religión católica está hecha para los frágiles, para los débiles, y no para los fuertes. Si el ser humano, si hay una decadencia, el ser humano se vuelve débil, definitivamente que la religión va ahora sí como la alza, como el mercado de valores. Todo depende del ser humano. Y también te quería preguntar, o sea, ¿sientes, ahorita mencionaba el caballero, el judaísmo, el budismo, ¿te has atrevido a explorar alguna otra filosofía? No a nivel de explorar, pero por ejemplo el Islam, el budismo, el yenesismo, a mí me gusta mucho el yenesismo, por ejemplo, que es una religión de la China oriental principalmente, y ellos no creen en Dios, pero creen en el bien, en el obrar bien, la bondad, ¿verdad? Entonces digo, caray, y no hay iglesias, sino que están abocados 100% en obrar bien. Pues eso es muy valioso. O sea, el ser humano entiende que eso es lo que vale la pena, ¿verdad?
Y no hay diablos, ni cielos, no hay nada. Obra bien, punto. Los budistas nunca han tenido guerra, no han ido a la guerra. ¿Vale? Los budistas no han ido a la guerra nunca. Esta es una rama del budismo. Y luego dicen que el budismo no es una religión, es una filosofía, y te metes a esos rollos. De vida, filosofía de vida. No de religión. No sé si tengamos alguna otra pregunta, comentario. Adelante. ¿Cuál es la filosofía que usted sigue, por decir, en los momentos en los que todo va mal, por decir, uno cuando es creyente, o sea, por decir, en Dios, se refugia en pues, la palabra, ¿no? O sea, la Biblia, todo ese tipo de cuestiones. Usted que no sigue esa religión o esa creencia, ¿en qué respalda esos? En ti mismo, hazte fuerte. No andes ahí. Hágase fuerte. Fájese los pantalones y aguante el fracaso y busque la manera de resolverlo y aplíquese. Okay. Y vas a ver que que las cosas van a resultar mejor. Es una ley natural. Al menos a mí, en cuestión, digo, yo creo en la Biblia, en la palabra. A mí me ha funcionado de manera en que he estado, bueno, uno en la manera creyente siente que Dios obra en uno y me ha hecho mejor persona, de cierta manera. Tal vez, así como usted dice, es que yo quiero basar mi fe en eso y cambio, pero sí he visto cambios muy significativos desde que me acerqué más a Dios. Mira, si para ti, y eso es muy personal, y no quiero perder el punto de vista, si para ti refugiarte en Dios, creer en Dios, buscar la protección de Dios, te hace una mejor persona para con los demás y para contigo mismo, se vale. Lo que pasa es que yo no creo, aunque tú creas, yo no creo lo que tú estás sintiendo, o siento que te estás confundiendo. Yo siento que el pivote que te hace sentirte mejor está dentro de ti. Son tus propias reflexiones. No es Dios que viene y se mete contigo. Tú mismo, en tu fuero interno, te estás haciendo mejor persona, pero es por ti. Y a lo mejor no te sientes con el valor suficiente o con la valentía suficiente, te sientes débil y por eso te agarras de Dios. Crees que se lo debes a Dios, es tuyo. Yo lo que trato es hacerte fuerte. No sé si me expliqué. Pues sí, su fuerza interior es lo que te saca de veces. Eres tú mismo. Es como si estudias mucho y le pides a Dios y luego resulta que sacaste 10, pues fue por tu esfuerzo. Fue por ti. No nos desvaloremos. Tampoco nos sobrevaloremos. Simple y sencillamente debemos ser normales. ¿Qué mejor religión que ser normal? Ni sentirte mucho ni sentirte menos. Es válido que si yo creo en Dios y soy buena persona Para con los demás. pero no es Dios el que te hace mejor persona, en mi punto de vista. Eres tú mismo. soy yo mismo. Igualmente lo que creo. También puede ser un esfuerzo de identidad. ¿De qué? De identidad. Congregarse con quienes creen en Dios los hace más fuertes. Sí. Pero es una búsqueda de congregación, de ser más fuertes. Sí. No porque Dios sea el que... Porque la iglesia te hace sentirte en soledad débil. Así es. No. Tienes todo para ser fuerte, todo. Pero no es un fuerte de fuerzas brutas, ¿verdad? Un fuerte de acá.
si nos tengamos... Y ya no le sigo porque me pienso enojar. No, la idea es tener un diálogo. No, totalmente respetable su opinión. Sí. O sea, ahí. No, muchas gracias por Pero las no me preguntas. lo digas por educado, sino que ponte a pensar tú mismo. O sea, yo estoy creyendo más en ti que en tu Dios. Yo le estoy apostando más a ti que a tu Dios. Claro. Pero porque te sientes débil, ¿verdad? Sientes que es Dios el que te está ayudando. Tú te estás ayudando tú solo. O está en la búsqueda de su identidad, ¿no? O sea, de su identidad propia. Es lo que están haciendo. Y bueno, Hernán, te quería preguntar siguientes planes para este libro. Digo, se consigue el texto, si les interesa, es muy ameno, la verdad. No es un texto, o sea, sí es un texto bien investigado y tiene, hace referencia a muchos eventos y a muchos argumentos, pero es un texto ameno. Son capítulos cortos en donde cada uno aborda un distinto. Ya les leí algunos pasajes ahí de los capítulos en donde se abordan diferentes temas sobre la religión católica. Lo pueden conseguir aquí, pero te quería preguntar, Hernán, ¿qué vas a buscar ahora con este libro? Y me habías platicado un poquito de que tenías otras ideas para otros textos. Sí, bueno, tengo ganas de... Nomás que me lo han criticado mucho. Sin escribirlo ya está... Sobre el suicidio. El derecho del ser humano a suicidarse. Siempre y cuando la única condición que mi ensayo filosófico, pues no ensayo, pensamiento filosófico, o no sé si ni siquiera es filosófico, pero se vale matarte siempre y cuando no tengas cosas pendientes. O sea, no se vale matarte y dejar a una familia ahí tirada con hijos, no. Si ya cumpliste con toda la tarea y ya no te gusta la vida, vete de ella con toda la dignidad, no te sientas mal. Pero si te quieres ir porque quieres huir de tu realidad, eso no se vale. Es su vida. A ti solo te gustan los temas fuertes. Ya lo habíamos platicado, es un tema muy fuerte, pero del que se puede escribir mucho desde la eutanasia, y ya hay países que tienen el derecho a la eutanasia. Una muerte asistida. Pero tú te vas incluso más lejos, porque la eutanasia es cuando uno está sufriendo alguna condición médica. Es que mira, profundizando en el libre albedrío, si aceptamos que el ser humano tiene el libre albedrío, tienes que aceptar como consecuencia que tiene el derecho a matarse. Punto. Y regresando a la religión, acá es un pecado capital. Es decir, no te pueden castigar el infierno, en la el tierra, mugre, el chamuco y el diablo. porque estaría imposible que te castigara algún gobierno por suicidarte. No puede haber pena por el suicidio. Pero los judíos los entierran en otra parte, no en el parque escorpio. Sí. No, pues de hecho es... O sea, qué desagradable. Yo lo que trato es tener pensamientos que faciliten la vida. Sí. Qué desagradable y qué difícil y qué arduo ha de ser para aquella persona que ya no quiera vivir, que se quiera suicidar, y con todo este bagaje de mal persona, mal habido, te vayas así, con ese remordimiento, con esa pena, con esa... Vete tranquilo, hombre. Muere en paz. No. Nos complicamos la vida. Vamos a estar al pendiente del texto. Pero si me lo aceptas. Sí, es que le he puesto peros a porque me preocupa que el texto diga, oye, es una gran responsabilidad ahí. Si alguien comete algún acto o dice, ¿sabes qué? Yo estoy de acuerdo con lo que dice aquí el libro. Es que no hay responsabilidad, no hay gran responsabilidad porque no somos grandes.
Cada quien toma sus decisiones, pero lo podríamos estar discutiendo aquí en un futuro. Sí, no sería padre, o sea, al final lo que se busca es eso, que te vayas como, vaya, me voy a contradecir en el decir, que te vayas como Dios manda, vete en paz, vete tranquilo, vete sonriente, despídete. Por ejemplo, los que mueren en la guerra, ¿mueren en paz o cómo mueren? ¿O mueren en No, pues no sé, nunca he muerto en la Yo me imagino que sufren. ¿Dónde está ese Dios? ¿Ande? ¿Dónde está ese Dios único? En las guerras que tientan las bombas y se mueren. Yo me imagino que sufren mucho los que mueren ahí en la guerra. Pues muchas gracias, Hernán. No, gracias a ti, muy amable. Sé que es un tema que no gusta mucho a la gente, pero bueno. No, pero muchas gracias a ustedes por Sí, escucharnos, muchas gracias por escucharnos. por participar, estando o no de acuerdo con lo que aquí se postuló. Estén al pendiente, yo le comentaba a Hernán, a ver si nos atrevemos luego a hacer un debate, traer a alguien que sí defienda algún sacerdote, algún Sí, creyente. sí, claro. Y la idea es tener un diálogo abierto. Claro. Tienes que provocarlo. Y que se expongan las ideas y ahora sí que cada quien se quede y podamos hacer el censo, a ver quién entró aquí creyendo y cuántos se van. Porque al final de cuentas de lo que se trata es enriquecer tu pensamiento, ¿verdad? Como me decía un profesor, o sea, yo explico esto, pero si hay alguien que me convence que estoy equivocado, pues agarro, yo acepto que estoy equivocado. No hay problema. Pues bien, si un teólogo, un católico tiene mejores razonamientos, pues hay que tomarlos. Yo estoy abierto, totalmente abierto, pero por lo pronto no he encontrado un razonamiento que derogue mis pensamientos hasta la fecha. No, eso es humildad intelectual, le diría yo. Es decir, estar abierto. Yo siento que es más feo quitarle la esperanza a las personas. Por ejemplo, decir, Sí, pues estás viviendo una falsedad. pero es mejor que vivir No, con ese sufrimiento. no, quítate la esperanza. Por decir, si un niño tiene cáncer y él refuerza su esperanza en Dios, ¿le diría a ese niño que Dios no existe para quitarle la esperanza? ¿O cuál sería su respuesta hacia él? Mira, ¿Cómo le haría la vida más sencilla a ese niño? pero ahí estás para empezar, estás tratando un caso extremo. Un niño con cáncer. O cualquier persona, o sea, en general, si ellos depositan su esperanza. Yo siento que, mira, la esperanza, si el niño va a morir de cáncer, Ajá. ya es fatal. Mi opinión es, condúcete con la verdad y lo va a entender el niño. Es increíble la capacidad de entendimiento del ser humano, va a entender, o sea, hijito, hasta aquí llegaste. Darles esperanza, es hablarle, es como Santa Claus. Pues sí, es muy bonito, o sea, creer que viene Santa Claus, pero si resulta que en tu casa no llegó porque no había dinero, pues no se vale. No se vale a ese niño darle la esperanza a Santa Claus. O sea, las cosas como son, punto. Si le explicas bien al niño, si le explicas bien, si lo amenazas, te vas a morir, si le explicas con calma, con tranquilidad, con inteligencia, dosificando el contenido de lo dicho, lo va a entender perfectamente bien. Es más, no le va a importar, como niño que es, no le va a importar su muerte. Le va a importar a los padres, sí. El niño no sabe ni lo que es muerte, porque todavía no sabe lo que es vida. Exactamente, de acuerdo. Híjole. Yo no soy padre, entonces se me hace difícil, pero yo creo que en esa nota cerramos el diálogo. Muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias, Edgar. Y aquí podemos seguir un ratito en el café platicando. Gracias a ustedes. El libro se consigue aquí en la librería, si les interesa, Cómprenlo. para que revisen ahí los argumentos y pues sigan estando al pendiente. Vamos a estar teniendo más eventos aquí en la librería, en la cafetería, de literatura, de arte, de teatro, de política, de diálogo, así como este. Entonces ahí los vamos a estar anunciando en nuestras redes sociales y pues estén al pendiente también para otros eventos que tengamos de este tema. Muchas gracias. Gracias. Gracias, muy amable. No, hombre, a ti, un gusto de nuevo. Gracias, muy amable.